Una colorida comunidad de criaturas. Un hábitat con muchas caras. Húmedas e impenetrables. Estas tierras lucen un aspecto fantasmagórico y hostil. Sin embargo, asombrosos descubrimientos quedan por hacer aquí. La turbera. Un documental de Jan Haft. Luego de la última era glacial, extensas turberas se formaron en el norte y centro de Europa, en sitios donde el exceso de agua enlentece la descomposición de la materia vegetal. La nieve derretida revela señales de vida, excrementos de animales de años anteriores y los resistentes frutos de los arándanos. Y esta pequeña oruga que ha logrado sobrevivir al frío invernal de la turbera. Se trata de la larva de la mariposa colia amarilla. De norte a sur, las turberas se elevan suavemente sobre el paisaje, rodeadas de árboles y con lagunas negras en el centro. Las ciénagas. Las turberas son fáciles de reconocer. Bajas coníferas y abedules, juncos y arbustos con bayas, y un grueso colchón de musgo forman una espesa cubierta vegetal que absorbe agua como una esponja. Entre las alfombras de musgo, plantas carnívoras brotan en primavera, abriendo sus capullos invernales. Im Morgentau entfalte ich meine Arme nur für dich. Purpurrot strecke ich meine Fühler weit ins Licht. Las hojas de la drosera contienen cientos de pegajosos tentáculos. Una trampa muy ingeniosa. Ganz klar warten mich zu spät. Voll tiefer Sehnsucht dich berühren. Kommen zu mir, kommen zu mir. Una vez que ha atrapado a un insecto, la drosera lo envuelve y comienza a digerirlo lentamente. Normalmente sus presas son pequeños insectos. Rara vez captura presas de mayor tamaño. El chorlito dorado europeo es una de las aves de pantano más raras de Europa Central. Actualmente solo un par de docenas se reproducen en el norte de Alemania. Los chorlitos dorados son muy comunes en las turberas de Escandinavia, al igual que los gallos lira. Los chorlitos dorados suelen aparearse en áreas sin arbustos y con pastos cortos. Son aves muy especializadas y a la hora de reproducirse no se andan con rodeos.
Los gallos lira habitan estas tierras septentrionales durante todo el año. Estas grullas, por el contrario, acaban de regresar de su invernación en el sur de Europa. Sobre la blanda turba, las grullas logran desplazarse a paso firme para realizar sus cortejos y aparearse. Suelen formar parejas de por vida. Y al llegar a estas tierras de reproducción, realizan bailes de cortejo para reafirmar su relación y entrar en ambiente. La hembra arrulla y adopta una postura inequívoca para indicar que está lista. Algo los interrumpe. Parece que no están solos. Otra grulla invade su territorio e inmediatamente es ahuyentada. La nieve y el hielo se han desvanecido. Los días se vuelven más largos y la vegetación cobra vida. Los frutos de estos arándanos de pantano pronto madurarán, y la oruga de la mariposa colia amarilla espera paciente, ya que, como toda oruga, tiene un increíble apetito. Algo extraño aparece entre las ramas de este arbusto. Son los restos de la primera muda de piel del año de una serpiente. La víbora común europea muda su piel al comienzo de su período de apareamiento. Las víboras macho, que pueden ser negras o bicolores, arman duelos de combate. Es una batalla de ritual. Solo ponen a prueba su fuerza sin lastimarse. Estos enfrentamientos pueden durar hasta 1 hora y media. Finalmente, la víbora negra sale victoriosa y su rival se ve obligado a retirarse. Muchas plantas también están ocupadas reproduciéndose. Pequeñas cabezas plateadas emergen entre las briznas doradas. Son brotes femeninos de cola de liebre. Al cabo de unos días, estas flores habrán sufrido una extraordinaria metamorfosis. Se vuelven macho y así despiden su propio polen. Cuando las colas de liebre ya están en flor, un incesante sonido resuena entre las turberas. Es el canto de las ranas arbalis. Durante la época de reproducción, las ranas macho adoptan un color azul. Esto las ayuda a distinguir a las hembras de otros machos cuando buscan pareja entre la multitud. Las ranas arbalis viven en turberas bajas, al igual que el rascón europeo. Esta sigilosa ave adora las costas pantanosas de las lagunas. Cuando una laguna comienza lentamente a cubrirse de vegetación y cieno, se convierte en una ciénaga o turbera baja. Esto es lo que sucede en todas las turberas.
la cantidad de materia vegetal que se acumula supera la capacidad de descomposición de los microorganismos. Las lagunas desaparecen a medida que las ciénagas crecen sobre sus costas. Aquí es donde las grullas anidan. Utilizan sus largas patas para llegar hasta sus nidos, que permanecen fuera del alcance de ladrones de huevos como los zorros. Las grullas no son los únicos animales que se reproducen en estas turberas bajas. El ratón espiguero también tendrá sus crías aquí en un par de meses. En las tierras altas, la ciénaga de esta turbera también ofrece protección. A medida que la vegetación crece, la turbera se eleva cada vez más, hasta perder conexión con las napas subterráneas. Las cercetas tienen a sus crías aquí. La ciénaga les brinda seguridad contra los ladrones de huevos. Islas de vegetación flotantes, balsas, ciénagas. Este es el reino de la drosera carnívora. Tras haber desplegado sus pegajosas hojas, comienza a florecer. Sin embargo, como si los insectos se hubieran cobrado venganza y decidido no polinizarlas, sus flores no se abren. Esta planta puede autopolinizarse dentro de sus propios capullos. En algún lugar de la turbera, donde el terreno es desparejo y arbustivo, las víboras se aparean. Hace rato que la pelea terminó en esta parte de la turbera. La víbora macho negra escolta de cerca a una hembra. Quiere aparearse con ella. No muy lejos, otro macho también ha sentido su olor. La víbora negra ya casi está sobre la línea de llegada. Pero la hembra ahora tiene dos admiradores y no accederá hasta que uno de ellos haya ahuyentado al otro. Esta escaramuza podría continuar por horas. De repente, el macho de dos colores ataca y obliga a la víbora negra a retirarse. Si su apareamiento es exitoso, la hembra dará a luz a una docena de crías en el verano. Sobre este arbusto, la oruga de mariposa colia amarilla se prepara para pupar. Ya se ha sujetado a una rama con un hilo de seda. Comienza a atardecer y un sonido muy peculiar puede oírse en algunas áreas de las extensas turberas del noreste de Europa.
Es el canto de cortejo de la agachadiza real. Esta ave no entra en acción antes de la puesta del sol. Mientras tanto, aprovecha su gran camuflaje para atravesar la turbera hasta llegar a su arena de cortejo. Sus puntos de encuentro están predefinidos dentro del páramo. Un total de hasta 30 machos suelen competir para impresionar a las hembras con sus destrezas vocales y exhibiciones de plumas. El cortejo finaliza al amanecer. Entonces, estas peculiares aves parten en vuelo, como si recibieran una señal secreta. Hubo un tiempo en el que el canto de las agachadizas solía oírse en las turberas de Europa Central, incluso en Alemania. Sin embargo, hace aproximadamente 100 años que sus poblaciones se extinguieron allí. Suecia, Noruega y Lituania ya han perdido la mitad de sus turberas. Asimismo, Dinamarca y los países que la rodean han destruido el 99% de sus turberas. Sierras y topadoras son utilizadas para remover las capas superiores de turba del suelo. Por cada hectárea explotada se liberan hasta 30 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera por año. Esto es debido a la descomposición de los restos de plantas que quedan expuestos al aire. Exceptuando a Indonesia, la Unión Europea tiene el récord mundial de liberación de gases de invernadero a la atmósfera por destrucción de turberas. Aproximadamente 2/3 de las turberas de Europa ya han sido destruidas por desecación, y así continuará. Un delicado tesoro vegetal crece en las turberas que aún prevalecen al sur de Alemania, el abedul enano. Este árbol, apenas más alto que el junco lanudo, no es muy común aquí. Sin embargo, en climas más extremos como los de Escandinavia, el abedul enano crece en casi todas las turberas. Siempre y cuando su hábitat permanezca intacto, los ungulados que se alimentan de ellos, como los guapitíes, no son una amenaza para las poblaciones de este pequeño árbol. Todas las plantas, tanto el abedul como el junco lanudo, se defienden de los animales que se alimentan de ellas, produciendo enormes cantidades de semillas. Las húmedas hondonadas que rodean a los juncos son el hogar de estas hormigas negras. Al igual que el abedul enano, estas hormigas son reliquias de la era glacial. Estas hormigas están bien adaptadas a la vida en la turbera. Forman puentes y viven dentro de los húmedos colchones de musgo. Lo más interesante de estas hormigas es la manera en que consiguen su alimento. Casi nunca cazan por su cuenta. Dejan que la drosera se encargue de ello, robando más de la mitad de los insectos atrapados por la planta.
Luego llevan la presa hasta sus nidos para alimentar a sus larvas. Una turbera donde las poblaciones de chorlitos dorados y hormigas prosperan es un ecosistema en equilibrio. Alrededor de las turberas suelen desarrollarse áreas boscosas, praderas y bosques pantanosos con un gran valor ecológico. Los límites entre estos ecosistemas son dinámicos, y a medida que el paisaje se diversifica, también lo hace la fauna que lo habita. Los ciervos se alimentan del follaje de los arbustos de arándano, seleccionando los brotes y hojas más tiernos. Señales de vida desde los arbustos. Las crisálidas de la mariposa colia amarilla aún cuelgan de los hilos de seda desde las ramas. Ya es posible distinguir el color de sus alas y la forma de sus antenas a través de la pupa. El proceso de eclosión solo dura 2 minutos y siempre sucede al amanecer. Nada menos que un pequeño milagro. A la mariposa le toma un tiempo desarrollar sus alas y su exoesqueleto hasta adquirir su forma permanente. Es tiempo de dar su primer vuelo, pero la mariposa colia amarilla no vuela por mera diversión. Las ciénagas que rodean a las turberas altas son fundamentales para la mariposa colia amarilla. Las praderas húmedas son los lugares de donde estas mariposas tomarán el néctar que les permitirá sobrevivir. Este alimento a base de glucosa es esencial para desarrollar su sistema reproductivo. Las praderas de esta turbera baja son el hogar de plantas exóticas, como la de esta flor blanca, un satirión blanco de 2 hojas. Al caer la noche, comienza la acción. En la oscuridad de la noche, un exquisito aroma impregna las praderas. Es emanado por los satiriones blancos, que solo atraen a sus polinizadores durante la noche. Los satiriones blancos son polinizados por polillas, que llegan hasta aquí tentadas por el delicioso aroma para recibir su dulce recompensa. El ratón espiguero está ocupado también. Durante la noche los pastizales brindan mayor protección que durante el día. Estas complejas turberas bajas, atravesadas por arroyos y rodeadas por vastos bosques a un lado y turberas más altas al otro, son verdaderos tesoros naturales. Un ejemplo particularmente maravilloso son las turberas que se encuentran en los bosques de Bohemia,
dentro del Parque Nacional de Šumava, en República Checa. Este es el hogar de una fascinante diversidad de flora y fauna, como la drosera de hoja redonda. Las hormigas ladronas no son las únicas enemigas de esta planta carnívora. Las orugas de esta polilla se alimentan de sus pegajosas hojas y no solo eso. Estas orugas se comen las hojas y los insectos que la planta captura. Un festín muy nutritivo. Ensalada de hojas y guarnición de mosca. Las orugas necesitan grandes reservas de energía, ya que están a punto de pupar, y suelen hacerlo sobre los tallos de las droseras. La turba, saturada de agua, libera humedad al aire. El calor y la humedad de la turbera atrae a los corzos. Los humanos no suelen frecuentar las turberas, por lo que son un sitio tranquilo para los corzos. Densas y cargadas de agua, estas nubes son la fuente de vida de estas turberas. Las turberas altas son hombrotróficas, es decir, que son alimentadas por las lluvias. La totalidad de su agua proviene exclusivamente de los cielos, y no de las napas subterráneas o de alguna otra fuente. Esta agua de lluvia nunca alcanzará el fondo de la turbera. Gracias a la capacidad de absorción de estos musgos, el agua permanece almacenada dentro del cuerpo esponjoso de la turbera. Lagunas negras se forman en zonas donde la superficie presenta alguna depresión. Solo ciertas plantas y animales pueden prosperar en aguas tan ácidas. Ciprínidos como la carpa prusiana y el carpín son capaces de vivir en estas aguas turbosas, al igual que las larvas de mosquito, que son la base de su alimento. También suelen alimentarse de las larvas de la libélula dárter de cara blanca. Por su parte, las larvas de mosquito filtran microorganismos y algas microscópicas del agua.
Sobre el agua acechan también otros predadores. Los peces son el alimento favorito de la garza nocturna. El constante ciclo del cazador cazado. Sin embargo, la vegetación de la turbera parece escapar a ello. La omnipresencia de agua evita que la vegetación muerta se convierta en humus, y así capa tras capa la materia vegetal se acumula y la turbera se vuelve cada vez más formidable, llegando a crecer 1 metro en altura cada 1000 años. Arbustos de arándano crecen al borde de la ciénaga. Pequeñas manchas rojas aparecen sobre sus hojas. Son los huevos de la mariposa colia amarilla. Algo inusual hoy en día, ya que la destrucción de las turberas ha puesto en peligro la existencia de esta mariposa. Las pequeñas orugas tardan un par de días en eclosionar. Las hembras de la mariposa colia amarilla tienen las alas blancas. Los machos, por el contrario, hacen honor a su nombre. En un abrir y cerrar de ojos, las hojas del arándano cambian de aspecto. La culpable, la hambrienta oruga de la mariposa colia amarilla. Las orugas que nacen en primavera se alimentan de bayas tiernas, y las hojas es lo único que queda para la generación que nace en el verano. Sin embargo, como las hojas son gruesas y duras, las pequeñas orugas solo comen el tejido entre las venas de las hojas, dejando solo las nervaduras. A la distancia resaltan los árboles y los arbustos. La mayor parte de la biomasa de una turbera está compuesta, sin embargo, de musgo. Una planta que logra desarrollarse tan bien en un hábitat como este, ha de tener sus secretos a la hora de reproducirse. Si las precipitaciones y las temperaturas son propicias, el esfagno, o musgo de turbera, forma oscuras cápsulas de esporas en la punta de sus ramas. Sorprendentemente, la presión dentro de estas pequeñas cápsulas es la misma que la del neumático de un camión, alrededor de 5000 hectopascales. El viento transporta el preciado cargamento a lo largo de la turbera, hasta algún lugar donde pueda germinar. Los incontables cuerpos de agua de una turbera son el hogar de inusuales criaturas, que solo pueden encontrarse en aguas ácidas y pobres de nutrientes, como las de estas pequeñas lagunas. Estas libélulas de cara blanca ya han pasado 2 años viviendo bajo el agua como larvas. Y ahora es momento de emerger del esfagno para vivir su corta vida adulta de 2 o 3 semanas. Su propósito es encontrar alimento y pareja para poder reproducirse. Otra planta carnívora habita las canaletas temporarias u hondonadas. La Drosera anglica.
las plantas que pueden desarrollar raíces en turberas flotantes, carentes de nutrientes. Esto significa que debe conseguir el nitrógeno, vital para su supervivencia, de otra fuente. La Drosera anglica también se alimenta de insectos. Sin embargo, es capaz de atraer y capturar presas más grandes que las de su prima de hojas redondas. Es difícil encontrar un hábitat más extremo que este. La carencia de nutrientes es solo uno de tantos problemas. El agua va y viene. En su mayor parte, las oscuras aguas del canal están expuestas a la luz directa del sol, por lo que se calienta rápidamente. Las droseras y las víboras pueden encontrar sus viejos hogares en turberas renaturalizadas. Sin embargo, todo lo que se ha perdido tardará décadas en recuperarse. Los brezos que crecen sobre las costas de estos canales y lagunas artificiales son muy agradables a la vista, pero son una señal de que algo no va bien. Los brezos adoran los suelos secos, y su presencia significa que la capacidad de absorción de la turbera ha sido destruida por desecación. Cuando una turbera se seca y vuelve a inundarse, animales que parecían haber desaparecido suelen instalarse aquí. El saltamontes de Pantano Grande se beneficia de tales medidas de conservación naturales. Es uno de los saltamontes autóctonos más grandes y coloridos. Los saltamontes de Pantano Grandes son fáciles de reconocer por su canto, que producen a través de golpeteos rítmicos con sus patas traseras. La drosera carnívora no significa una amenaza para este poderoso saltamontes. Por el contrario, es más probable que el saltamontes devore a la drosera, aunque se alimenta principalmente de pastos. Estos insectos son voladores y acróbatas impresionantes. Y rivales tenaces a la hora de encontrar hembras con las que aparearse. La pareja del saltamontes marcha hasta el sitio donde tendrán a sus crías. Los huevos solo podrán desarrollarse si el suelo es lo suficientemente húmedo. En los últimos años, grandes poblaciones de saltamontes de pantano se han extinguido en Europa. Su hábitat, considerado de baja calidad para la agricultura, es transformado en tierras para el cultivo. Donde antes había praderas pantanosas, hoy en día la tierra es cultivada para la producción de energía de biomasa. Las víboras también se ven afectadas por ello, especialmente en Europa Central. Esta hembra ha incubado alrededor de una docena de huevos dentro de su cuerpo.
En pleno verano, sus crías rompen las delgadas y transparentes membranas de los huevos inmediatamente luego de ser depositados. Las crías mudan su piel enseguida. Y la madre deja de cuidar de ellas de inmediato. Desde lejos, las turberas no lucen muy interesantes, y la biodiversidad que las habita no es fácil de distinguir. Sobre los brotes de las droseras de hoja redonda, las polillas penacho de la drosera salen de sus pupas. Estas pequeñas y peludas criaturas de apariencia monstruosa, que atacan y devoran las pegajosas hojas y presas de la drosera, han tardado 2 semanas en transformarse en estas delicadas lepidópteras de alas plumosas. Parten en busca de pareja y alguna drosera donde depositar sus huevos, y si la suerte las acompaña, quizás terminen en una nueva turbera nunca antes habitada por otra polilla penacho de la drosera. Otra nueva generación también nace en los bosques pantanosos al borde de la turbera. Luego de un periodo de incubación de 1 mes, un pichón sale de uno de los 2 huevos de grulla. Con menos de 1 día de vida, esta grulla recién nacida ya puede mantenerse en pie y caminar, aunque su madre siga intentando mantenerla en el centro del nido como si fuera un huevo, posiblemente por costumbre. Si bien la yema del huevo alimentará al pichón durante sus 2 primeros días, sus padres no tardan en traerle alimento fresco de la ciénaga. El pichón comprende enseguida que las larvas de libélula pueden comerse, solo que no sabe cómo hacerlo. Turberas altas, ciénagas, bosques pantanosos. El suelo varía y está compuesto de turba en sus distintas fases de desarrollo. Este rascón europeo encuentra su insecto favorito, al igual que refugio para sus crías, entre juncos, carrizos y colas de caballo.
Aquellos que prefieren mantener sus nidos secos, pero aún así desean aprovechar la protección que el pantano ofrece contra predadores de cuatro patas, solo deben anidar por encima del nivel del agua, entre las briznas de carrizo, como este carricero común. El ratón espiguero, el roedor nativo más pequeño, encuentra su alimento entre las semillas de las filipéndulas. El pequeño ratón también construye aquí su nido a prueba de inundaciones. Sus crías de menos de 48 horas de vida y del tamaño de un grano de café yacen en su interior. La madre ha abandonado el nido por un momento para alimentarse de las bayas de una pimpinela. Aunque las turberas sean ampliamente conocidas como hábitat, aún existe un gran número de animales y plantas desconocidos y por descubrir, quizás más que en cualquier otro sitio. Como por ejemplo los casquillos de cera, una de las especies de hongos más coloridas del continente. La razón de su brillante color es desconocida. Las noches comienzan a ser más frías y el follaje de los abedules cambia. El otoño ha llegado. Las grullas se preparan para migrar hacia el sur, en busca de turberas más abiertas y extensas donde reunirse y descansar. Luego llega el invierno, y durante meses ninguna vida, o casi ninguna, parece habitar la turbera. Pero los gallos lira aparecen nuevamente con sus elegantes danzas de cortejo. Hace tiempo que los gallos lira desaparecieron de Europa Central. Hoy en día, este espectáculo natural solo puede apreciarse en las turberas de Escandinavia.